A ver, imaginen la escena. Es 31 de octubre de 2025. Se supone que la conferencia de prensa es sobre tradiciones mexicanas, ¿no? Pero de repente, ¡pum! La conversación da un giro total. Se empieza a hablar de cultura, sí, pero también de diplomacia con España, de la economía, temas que uno diría, ¿qué tienen que ver? Pues resulta que sí, y mucho. Vamos a desentrañar cómo un evento cultural terminó revelando toda la estrategia del gobierno. Y de la nada, estas palabras. Y lo cambiaron todo. O sea, por primera vez, un alto funcionario español dice públicamente que lamenta la injusticia de la conquista. Ojo, esto no fue que se le salió, Para nada. Fue el resultado de una estrategia diplomática súper calculada que llevaba años cocinándose. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Cómo pasó esto? Y la respuesta, créanme, no está en las oficinas de los políticos, está en algo mucho más de raíz, digamos, la cultura. Y todo empieza en los senderos de Chiapas. Bueno, entremos en materia. La cultura como política nacional. Y es que el primer pilar de toda esta estrategia es clarísimo: usar la cultura para construir una nueva identidad para el país. Se trata de poner las raíces indígenas en el centro. Pero ojo, no como un recuerdo del pasado, sino como el verdadero motor del futuro. Y la escala de esto es impresionante. Hablamos del programa México Imparable, que juntó a más de 3,000 corredores solo en Chiapas. Y no es una carrerita de domingo, Es una declaración de principios, una forma de conectar a las comunidades con su propia historia a través de algo tan simple y poderoso como es el deporte. Pero a ver, esto no es solo para la foto, El impacto es real, se siente en el bolsillo. Estamos hablando de hoteles al 94% de su capacidad, más de 5,000 visitantes y, lo más importante, un apoyo directo para los artesanos locales. Es una estrategia redonda, donde la cultura se convierte en desarrollo económico para la gente de ahí. Y toda esa energía, toda esa fuerza cultural no se quedó en México. Cruzó el charco, como dicen, y aterrizó derechito en Madrid con una exposición llamada Mujeres de Maíz. Y que quede claro, no fue solo una exposición de arte. Fue la primera jugada en una partida de ajedrez, una partida diplomática y cultural muy, muy bien pensada. Y esto nos lleva al segundo punto, un giro histórico con España sanando una herida de 500 años. Exacto, porque esta movida cultural nos lleva directo al meollo del asunto. La relación con España, una relación siempre tensa, siempre delicada. El objetivo aquí era muy claro: buscar que se reconocieran lo que la presidencia llama agravios históricos. Y esto no fue de un día para otro. La estrategia se fue tejiendo durante años. Miren, todo empieza en 2019, con la petición formal de una disculpa. Luego, en 2024, un gesto político muy fuerte. No se invita al rey de España a la toma de posesión. Después, viene la ofensiva cultural con la expo Mujeres de Maíz en Madrid. Y finalmente, llega la respuesta que lo cambia todo. Ok, para entender por qué España responde como responde, primero hay que entender qué estaba diciendo México. Y estas palabras de la presidenta, que estaban en el prólogo de la exposición, son la clave de todo. El lenguaje es súper directo. No fue un encuentro entre iguales. Fue un proceso brutal de violencia, imposición y despojo. Punto. La línea estaba más que clara. Y es justo con ese telón de fondo que las palabras del ministro español, cobran una nueva dimensión. Se vuelven una respuesta directa a esa postura mexicana. A ver, no es la disculpa formal que se había pedido, seamos claros, pero escuchar las palabras injusticia y lamentarlo, eso es un giro de 180 grados en la postura oficial de España, un antes y un después. Así que, ¿cómo lo ve el gobierno mexicano? Pues no como el final del camino, sino todo lo contrario, como el principio. Lo celebran como una victoria, como ese primer paso fundamental. Y para ellos es la prueba de que su estrategia, esa mezcla de presión diplomática con poder cultural, de verdad funciona. Pero bueno, justo cuando la conversación estaba en su punto más álgido sobre diplomacia e historia, ¡zas!, damos un giro de 180 grados y aterrizamos, nunca mejor dicho, en un tema mucho más terrenal y, la verdad, bastante polémico: la batalla por los cielos de la Ciudad de México y qué va a pasar con sus aeropuertos.
A ver, para entender bien este pleito, hay que entender una palabrita clave: saturación. Y no es que alguien opine que hay mucho tráfico, es un término técnico. Significa simple y sencillamente que un aeropuerto ya no puede manejar más despegues y aterrizajes de forma segura. Punto. Y esta palabra, saturación, es el eje de toda la defensa del gobierno. Y aquí el debate tiene dos versiones, como siempre. Por un lado, el gobierno dice, esto es una decisión técnica, es por seguridad, y no lo inventamos nosotros, hay una declaratoria de saturación desde 2014. Pero por otro lado, los críticos dicen, no, esto es una movida política para obligar a las aerolíneas a usar el nuevo aeropuerto, el AIFA. Entonces, ¿decisión técnica o jugada política? Ahí está el dilema. Y de la batalla por los cielos pasamos a otra batalla igual o más importante, la del control de la economía. El enfoque se fue a dos áreas clave, energía y agricultura, y todo giraba en torno a una idea central, la soberanía. Empecemos con el sector eléctrico. Aquí, la presidenta defendió lo que llamó un modelo mixto. ¿Qué significa eso? Fácil: que la empresa del Estado, la CFE, controle la mayor parte de la generación de electricidad, un 54% para ser exactos. La meta es súper clara: asegurar la soberanía energética y que el control de la luz no quede 100% en manos de empresas privadas. Y para que quedara más claro, puso un ejemplo contrastando el modelo mexicano con el de Chile. La idea es esta: mientras México busca que el Estado controle ese 54% para garantizar que las tarifas no se disparen, se argumenta que el modelo chileno, que es totalmente privado, sufre mucho por la volatilidad de los precios. Y en la agricultura, con el maíz, pasa algo parecido. El problema es que el precio internacional, que anda por ahí de los 4.200 pesos la tonelada, simplemente no les da a los productores para vivir. Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Pues intervenir. Negociar, subsidiar, para que ese precio suba por encima de los 6.000 pesos y así asegurar que el campo mexicano siga siendo viable. Ok, hemos hablado de cultura, de diplomacia con España, de aeropuertos, de energía, de maíz. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Si juntamos todas las piezas, esta conferencia nos revela 3 ideas fundamentales que definen la estrategia completa de la administración. Todo se puede resumir en 3 pilares. Primero, la diplomacia cultural, o sea, usar el orgullo y la historia nacional como una herramienta de política exterior. Segundo, la soberanía económica, defender a capa y espada el control del Estado en sectores estratégicos. Y tercero, la justificación técnica, o sea, blindar las decisiones más polémicas, como la del aeropuerto, con datos duros e históricos. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, porque lo que vimos ese 31 de octubre fue, en el fondo, un intento muy claro de redefinir la relación de México con su propio pasado, tanto para adentro como para afuera. Entonces la gran pregunta es, cuando una nación hace eso, cuando redefine su relación con la historia, ¿cómo está moldeando en realidad su futuro en el escenario mundial?